Hola, hola, hola Instagram, hola Facebook. A ver, espero que se me vea por aquí. Genial. Bueno, ya os vais conectando. Espero unos minutos. Ya ahora en tiempo de invierno, ¿no? Y bueno, yo ya le llamo invierno porque es como el clima ya de frío, ¿no? Yo estoy ahora un poco constipada, ¿eh? Así que me perdonáis que me esté allí limpiando un poco la nariz, pero bueno, eh, no quise dejar de transmitir hoy. Um, vale, pues en este live de hoy explicaré en 5 pasos por qué nos sirve el conteo de carbohidratos. Te explicaré el antes y después de la insulina, cómo fue que surgieron las recomendaciones erróneas basadas en carbohidratos, 7 razones por qué no funciona contar carbohidratos, te contaré mi experiencia con diabetes, contando hidratos, por supuesto, y cómo saber qué hacer, ¿no? Finalmente. Además, al final responderé, como siempre, tus preguntas en Facebook e Instagram. Vale, gracias Francisco, sí, sí, sí. Bueno, ya lo hago, ¿eh? Ya me cuido, hago un montón de remedios caseros en estos días así y la verdad es que me funciona porque me dura muy poco, pero bueno, esperemos que esta vez sea así igualmente. Voy a compartiros pantalla. Allí. Uy, a ver otra vez. Ahora. A ver si se ve bien. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Creo que no. A ver. No sé por qué se me comparte la otra. A ver, ya comienzo, ¿eh? Mm, en Facebook, quien esté en Facebook, que me pueda decir si se ve la... Hola. A ver si aquí se ve. Bueno, ¿por qué nos sirve el conteo de carbohidratos? A ver, voy a empezar un momento. Es que no sé por qué se me ve la pantalla. A ver. A ver, ahora sí, perdonad. Ahora sí, allí voy otra vez. Creo que no, se me está compartiendo la otra pantalla, no sé por qué. Que siempre me preparo los lives, que ya sabéis que me gusta eso, preparar una pequeña presentación. Pero ahora no sé por qué se me comparte otra pantalla que no es esta. A ver. A ver, allí voy. Bueno, ahora sí. A ver si aquí lo puedo hacer. Siempre la tecnología tiene algunos fallos y hoy que estoy un poco así. Eh, otra vez, allí voy a ver. Vale, ya está. Ahora sí. Bueno, ¿por qué nos sirve el conteo de carbohidratos? Entonces es el live que voy a hacer hoy, ¿vale? Te voy a hablar de el antes y después de la insulina, ¿vale?
de dónde vinieron estas recomendaciones erróneas de comer muchos carbohidratos. Te voy a dar 7 fundamentos o 7 aspectos del por qué nos sirve contar carbohidratos, mi experiencia contando carbohidratos y luego, por supuesto, responderé tus preguntas. Yo soy Rosy Yáñez, soy nutricionista doctorada, especializada en diabetes. Tengo 25 años viviendo con diabetes tipo 1 y 15 años haciendo una alimentación baja en hidratos o low carb con hemoglobina glicada normal. Bueno, el antes y después de la insulina. A ver si alguien me puede decir en Facebook si está viendo correctamente la presentación, porque estoy con estos nervios. No sé si se ve correctamente o no. A ver cómo lo puedo hacer. Porque la vez pasada tuve un error y no se vio nada. Bueno, espero que sí. No hay nadie que me pueda ayudar. Hace casi 100 años del descubrimiento de la insulina. Antes de la insulina, curiosamente, y esto es muy importante saberlo, y hasta el siglo XVIII, tras demostrar que el sabor dulce de la orina de las personas con diabetes se debía al azúcar, John Royo estableció en 1798 las primeras recomendaciones dietéticas en cuanto a cantidades y tipos de alimentos, ¿no? Él decía, ¿no? Eso dicen los historiadores, mientras corre, no abuse usted de caramelos ni ingiera pan, ya que la diferencia entre usted y una almendra garrapiñada son solo un par de moléculas de ADN. Eso era la recomendación. Realmente la única, antes de la insulina, el único método que teníamos de controlar los niveles de glucosa era restringiendo los hidratos. Por supuesto, a principios de la década de 1920, Frederick Banting y John James Richard MacLeod y Charles Best consiguieron aislar la insulina del páncreas de animales y tratar a un perro diabético, reduciendo 2 horas su nivel de glucosa en sangre. En 1922, Leonard Thompson se convirtió en el primer humano en recibir tratamiento de insulina. Pero bueno, ahora vamos aquí. El descubrimiento de la insulina marcó definitivamente un antes y un después en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Y sin duda, todos estos avances, descubrimientos y aprendizajes nos han ayudado muchísimo, evidentemente, por el camino, ¿no? A quienes tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, por el camino también hemos cometido muchos errores que para mí merece la pena mencionar, ya que el conocimiento convencional en nutrición durante las últimas décadas empezó a basarse en una falsa premisa que ahora analizaremos de dónde vino, de evitar las grasas y en su lugar aumentar la ingesta de carbohidratos. ¿Vale? ¿Cómo fue que surgieron las recomendaciones erróneas? ¿Qué fue lo que sucedió para que el planeta entero acabara siguiendo una recomendación equivocada que provocó más obesidad, diabetes, Alzheimer, cáncer, enfermedades cardiovasculares que en cualquier otro periodo de la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Y me refiero a la recomendación de comer menos grasa y de llevar una dieta alta en carbohidratos. Se plasmó en esa errada pirámide nutricional, esta que vemos aquí, en donde tenemos en la base alimentos como pan, pasta, arroz, y esa recomendación realmente ha provocado un verdadero desastre en la salud. La hemos obedecido y no han hecho más que aumentar los casos de diabetes, de enfermedad cardíaca, de daño renal, de obesidad, etc. ¿Y cómo fue que surgieron estas recomendaciones? Que allá voy. Bueno, sin duda entiendo que esto puede causar realmente también frustración y cabe mencionar que ahora que estoy diciendo esto, desconfianza en quienes no son especialistas, ¿no? Viendo cómo pareciera, ¿no? Que los expertos nos contradecimos o hoy dicen unas cosas y mañana otras, o que uno ya no sabe qué creer, ¿no? O que es muy complicado saber cuáles cosas son ciertas y cuáles no. ¿Cómo llegar a tener cierta claridad o estar más cerca de la verdad? O por lo menos llegar a estar menos equivocado que ayer, ¿no? Es sabido que no podemos alcanzar una verdad absoluta y esto lo tenemos que tener en cuenta,
que el conocimiento evoluciona, esto es verdad, y que todos debemos de seguir aprendiendo siempre. Desafortunadamente, ojo, la ciencia de la nutrición en particular, que de por sí es complejísima, ya que combina bioquímica, fisiología, genética y muchas otras ramas disciplinarias, ha sido víctima de una combinación de estudios científicos mal hechos, con fallos metodológicos, interpretativos o incluso fallos en base a su diseño. Además de la intromisión de intereses económicos y personales por parte de empresas y de investigadores. Bueno, pues aquí vemos el ejemplo claro de todo esto que os mencioné. Una primera complicación es que es casi imposible, y que hay que tomar en cuenta, diseñar el estudio nutricional perfecto. Tendríamos que tomar a miles de individuos y prácticamente encerrarlos durante años, controlando cada sustancia que ingiere, analizando efectos que aún sería complicado analizar, ya que hay cientos de factores individuales que también influirían, ¿no? Estrés, uso de tabaco, edad, sexo, calidad de sueño y no solo la alimentación. Y no se pueden controlar todos estos factores. Por este motivo, muchos de los estudios existentes en nutrición no alcanzan el estándar científico requerido, sino que son meramente estudios de observación, en donde los investigadores observan un fenómeno e intentan establecer correlaciones entre distintos factores, y el gran problema es que son puramente correlaciones entre factores y que comúnmente interpretamos como causa. Esto ya, bueno, nos ejemplifica que estamos un poco perdidos en cuanto a veces las noticias que leemos y los estudios. Bueno, algunos estudios observacionales que han sido utilizados en nutrición son casi meras encuestas, donde la gente pregunta qué comió, le preguntan el mes pasado y qué enfermedades han aparecido recientemente. Imposible fiarse de que la gente recuerde con tal exactitud lo que ha comido y asumiendo además que digan la verdad, entre otros factores limitantes que hacen que los datos que tengamos realmente sean limitantes, ¿no? En la década de 1970, el investigador Ansel Keys publicó su estudio de los 7 países, donde concluía que el consumo de grasa saturada causaba enfermedad cardíaca, y para evitar estas enfermedades debíamos comer menos grasa y más carbohidratos. Hoy sabemos que este estudio de Keys tenía 2 fallos gravísimos. Número 1, no tomó en cuenta el consumo de glucosa y azúcar como variable de las personas a las que entrevistó o de estos países, cuando en realidad y además él no tomó en cuenta que estos países consumían muchas grasas y por eso no había enfermedad cardíaca. Pensando esto, eran países en donde había aumentado sobre todo el consumo de azúcar a la mano del consumo de grasas, y esto no lo tomó en cuenta. Y en segundo lugar, Case había estudiado en total 22 países, ojo, y decidió suprimir a los demás países que no encajaban con su hipótesis y solo publicó 7 países, es decir, ignoró países como Francia, donde la gente siempre ha llevado una dieta rica en grasa saturada y sin embargo había muy poca enfermedad cardíaca, es decir, que Case manipuló el estudio para que mostrara lo que él quería mostrar. Hubo pues todo un debate de ello en los años 70 entre quienes defendían las grasas como alimento de la dieta original y con un consumo mucho más antiguo que el azúcar reciente, y quienes defendían los azúcares. Lamentablemente la batalla política la ganaron los defensores del azúcar, con nefastas consecuencias en la salud, que ahora ya lo sabemos, y ahí surgió el reporte McGovern, que siguiendo la recomendación errónea de Case, convirtió la dieta alta en hidratos en recomendación oficial y en política pública. Y así de mal nos ha ido, ¿no? Desde entonces no ha hecho más que aumentar la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardíaca y todo lo que supuestamente era la intención de disminuirlo y evitar. De ahí salió el llamado a las asociaciones médicas norteamericanas en los 80s, entre ellas especializadas en alimentación, nutrición y salud cardiovascular, como la USA, ADA, AJA, AMA, de comer menos grasas y más hidratos. Hasta la fecha no se ha
rectificado el barco, ¿eh? Y seguimos viendo los médicos que recomiendan esta pirámide nutricional en todos los ámbitos, con los hidratos en la base, que no ha hecho sino enfermar a todo el mundo. También hubo fuerzas políticas, cabe mencionar, que jugaron un papel, ¿no? El presidente Richard Nixon quería establecer en ese mismo momento de este contexto, reducir los precios de los alimentos por razones políticas y electorales, y se había inventado poco antes el jarabe de maíz alto en fructosa, cuya producción era barata, encontrando así un sustituto barato del azúcar. Y otra cosa fue dado por las asociaciones médicas que estaban recomendando reducir grasa, así los productores de alimentos, la industria alimentaria, siguió esta recomendación. Y el problema que dijeron de, bueno, si se reduce la grasa, los alimentos son más insípidos y no gustaban a los consumidores, pues decidieron entonces que para mejorar el sabor, agregar jarabe alto en fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, a centenares de productos, incluso algunos en los que no pensamos como dulces, ¿no? Como son salsas de todo tipo, toda clase de panes industriales, aderezos de ensalada, embutidos, prácticamente todas las frutas, verduras en conserva, galletas, incluso saladas, se les agregaba estos jarabes alto en fructosa, de maíz alto en fructosa. Bueno, se sigue agregando. Aumentar así el consumo de fructosa ha causado una catástrofe en salud pública, evidentemente. Lustig en su conferencia menciona que prácticamente toda la oferta de alimentos procesados en Estados Unidos ha sido adulterada y contaminada con jarabe de maíz alto en fructosa que actúa en el hígado como veneno. El resto del mundo, en menor medida, hemos seguido los mismos pasos y todos nosotros ahora, adultos jóvenes, estamos pagando los altísimos precios de nuestra salud de estas recomendaciones. Vale, vamos allí. Ahora sí te voy a decir 7 razones por qué no funciona contar hidratos. Son varias las razones por las que el método tradicional o comúnmente recomendado de tratamiento para la diabetes, que consiste en contar raciones de hidratos y después intentar picharse la cantidad de insulina correcta para contrarrestarlos, no funciona. Número 1. Porque en realidad es sumamente difícil calcular con exactitud las cantidades de hidratos en los alimentos. Lo que las etiquetas indican siempre son aproximaciones, estimaciones, utilizando métodos indirectos bromatológicos para calcularlo. Además de que hay muchísimos factores que pueden variar este índice glucémico de un alimento, desde condiciones de cultivo, de procesado, de hidratación, de madurez, de calidad del ingrediente. Entre más procesado en general un producto sea, probablemente está calculado con más exactitud el contenido de hidratos. Sin embargo, comer productos procesados de entrada no es recomendable, ¿no? Ya que no se trata de comida real y los ultraprocesados rara vez son bajos en hidratos, ¿no? Es una paradoja esta, además de contener químicos y conservantes dañinos, ¿vale? Esta es la primera razón, ¿de acuerdo? Perdonar, ¿eh? Número 2. Porque es importante diferenciar entre tipos de hidratos. Cada uno puede dar una respuesta glucémica muy diferente, más lenta entre más se trate de comida real y más rápida entre más se trate de un producto ultraprocesado. Número 3, porque cada persona tiene un proceso digestivo con diferente homeostasis de la microbiota intestinal, por ejemplo, metabolismo, niveles hormonales, estado de glucotoxicidad, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya es una individualidad que no sabemos si a ti te va a subir igual el mismo alimento que a mí, por mi nivel de glucosa y por todos estos factores que mencioné. O sea que aquí vendrían más razones. Número 4, porque la fuerza de la insulina exógena pinchada de forma subcutánea está muy por debajo de la insulina endógena producida por el páncreas y regada diariamente directamente en la sangre. Además, la insulina pinchada puede tener grandes variaciones en su absorción también, ¿no? Hasta un 25% en una misma persona. Número 5, porque factores tan diversos como el estrés, la cantidad y calidad de horas de sueño, ejercicio, influyen también en cómo responde nuestro cuerpo para si un alimento me va a subir tanta respuesta glucémica o no, ¿no?
Y número 6, ¿vale? Porque ya de entrada las cantidades tradicionalmente recomendadas de hidratos son contradictorias a la dieta original, evolutiva, y realmente son excesivas, ¿no? Como he mencionado en otros lives, ¿no? La dieta original, ancestral, ¿no? No tiene nada que ver con estar contando hidratos y de hecho no es rica en hidratos. Bueno, y número 7, porque dependiendo no solo de la calidad, sino también de las cantidades, de lo que se ingiera, puede ser más fácil o más difícil tener un equilibrio o desequilibrio. Es decir, no es lo mismo tomar pequeñas cantidades de hidrato y que lo cuentes y que funcione, a comer muchas cantidades de hidratos, y de esto he hablado en otros posts de la ley de pequeñas cifras del doctor Bernstein. Bueno, estas son algunas de las razones. Mi experiencia comiendo muchos y pocos carbohidratos es que, bueno, como sabéis, vivo desde hace 25 años con diabetes tipo 1 y en este tiempo tuve primero 10 años de alimentación tradicional alta en carbohidratos y control glucémico tradicional recomendado, ¿no? Es decir, glicada entre 6, 7, 8%. Probablemente durante estos años tuve un mayor riesgo cardiovascular, seguramente, ya que seguí estas recomendaciones tradicionales. Y, como sabéis, seguí teniendo dificultades para controlar mis niveles de glucosa a la normalidad, porque es imposible comiendo más hidratos. Y luego los fui reduciendo, como ya sabéis. Yo llegué realmente a la alimentación baja en hidratos, como he comentado en algunos de mis webinars, por el objetivo de normalizar. Por eso llegué. No llegué de que quiero reducir hidratos porque la alimentación cetogénica. No, llegué porque era la forma en que yo encontré cómo reducir los niveles de glucosa en sangre a la normalidad. Lo que pasa es que lo hacía mal, siempre de forma un poco escondida, temerosa, de forma ineficaz e insegura, hasta que conocí, bueno, al doctor Bernstein, al doctor Stan Deloach. A partir de allí, los últimos 15 años, como sabéis, de mi vida he realizado una alimentación baja en hidratos, alta en grasas naturales, ¿no? Incluyendo colesterol, por ejemplo, el aceite de oliva, grasas animales reales de buena calidad, y he conseguido mantener glicadas normales, ¿no? Como si no tuviese diabetes, de una forma fácil y sin tener obsesión de estar contando calorías y carbohidratos. Sin embargo, sí teniendo claridad de las respuestas glucémicas y metabólicas que tiene mi cuerpo y de cómo encajar la alimentación con mis niveles de glucosa y los factores que siempre surgen, ¿no? Esto es lo que he ido desarrollando todos estos años. Bueno, y ahora sí, ¿cómo saber qué hacer, no? Después de todo esto, puede causar una sensación de desesperanza, ¿no? Darnos cuenta de que la ciencia es falible, que las recomendaciones médicas oficiales nos han fallado y que todo este tipo de sesgos, errores e intereses humanos, ¿no? Nos confunden en conocimiento. Así que, ¿qué hacemos? Mi conclusión es la misma de otras ocasiones: aprender y educarnos. Aunque la ciencia sea falible, y lo es por el simple hecho de que todos seguimos aprendiendo, si es posible aprender y utilizar nuestro propio criterio para poder saber hoy cosas mejores de las que sabíamos ayer. Cuando miremos un estudio científico, hay que aprender a analizarlo, mirar las fuentes, los métodos, la interpretación de las conclusiones. ¿Quién lo financia, ¿no? De una empresa que claramente tiene un interés monetario, o una institución más neutra como universidades o agencias de gobierno, que es más probable, ¿no? Que tenga un interés particular o demostrar cierto resultado. También echemos mano de nuestro sentido común y de mirar nuestra historia y nuestra evolución. ¿Cómo evolucionaron nuestros genes? ¿Qué cosas han comido siempre la humanidad? Y por tanto es más probable que nuestros cuerpos puedan asimilar mejor. No tiene ninguna lógica que alimentos ancestrales y antidiluvianos causen las enfermedades modernas. Es más lógico pensar, evidentemente, que las enfermedades modernas son causadas por productos modernos y costumbres modernas. Y en este sentido, los carbohidratos y azúcares son modernos, porque históricamente tienen mucho menos años formando parte de nuestra dieta. La humanidad realmente vivió muchos años sin comer granos, cereales, azúcares ni frutos modernos, ¿no? Todo esto procedente de la agricultura actual. Fueron muchas más generaciones que vivieron sin agricultura,
que las que hemos vivido con ella, ¿no? Ni qué decir de los ultraprocesados modernos que solamente las últimas 2 o 3 generaciones humanas, ¿no? Hemos consumido. Y por último, debes aprender a escuchar tu propio cuerpo, cómo te sientes, cómo te funciona mejor. ¿Se han cumplido los objetivos que querías conseguir, los que te propusiste? Yo lo que propongo siempre es conocimiento y educación como el verdadero tratamiento de la diabetes, volviéndonos autónomos y expertos de nuestra propia condición, porque así es posible, ¿no? Aprender a lograr nuestros propios objetivos. En mi experiencia, lo que sí funciona es a llevar una alimentación basada en comida real, con muy pocos carbohidratos, comiendo en coherencia con nuestros objetivos. Y es curioso que a pesar de los avances en tecnología médica, sin duda, es valiosísimo, ¿no? Pero que en tiempos de los griegos una alimentación baja en hidratos habría sido la única manera de cuidar la salud y alargar la vida de personas con diabetes, por ejemplo, y ahora miles de años después, aun cuando tenemos la opción de inyectar insulina exógena, que es nuestra aliada, por supuesto, no se opta por lo que es más beneficioso para nuestra salud, que sería una alimentación coherente con la persona con diabetes, ¿no? Y utilizar la insulina de forma adecuada. En fin, bueno, pues en resumen, en este live te he contado los 5 pasos, en 5 pasos de por qué nos sirve el conteo de carbohidratos. Te he explicado el antes y después de la insulina, cómo fue que surgieron las recomendaciones erróneas basadas en carbohidrato. Te expliqué 7 razones por qué no funciona, mi experiencia con diabetes contando hidratos y cómo saber qué hacer. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que veas mi último webinar que hice, que fue Resetea tu diabetes incluso en el embarazo, para que sigas aprendiendo. Si es tu momento, allí también puedes acceder a mis programas de acompañamiento individuales grupales para encajar tu diabetes o tu diabetes tipo 2 o prediabetes a este tipo de alimentación y romper los mitos, ¿no? Y todo esto que es un proceso, la verdad, de lo que llevamos viviendo y escuchando, a luego romperlo, si quieres hacerlo junto conmigo, por supuesto. Y ahora me dedicaré a responder preguntas porque quiero saber que me cuentes cuál es tu experiencia en el conteo de carbohidratos. Si a ti te funciona para lograr tu salud y objetivos glucémicos que quieres tener, pues que lo sigas haciendo, evidentemente, o cuál es tu experiencia. Y si quieres enterarte de todo lo que hago mediante el móvil, te invito a mi canal de Telegram, canal Diabetes Bien, para que allí te lleguen todos los posts y todas las publicaciones que hago. Gracias y te dejo con esta frase. No hagas nada porque los organismos oficiales lo digan o yo lo diga. Profundiza por ti mismo y contrástalo con tu propia experiencia. Te voy a dejar aquí también otros recursos relacionados, si estás viendo en YouTube, que se llama La mentira de las recomendaciones basadas en carbohidratos y comer de todo y pinchar mucha insulina. Te dejo estos 2 posts. Y te invito a que si estás en YouTube le des a la campanita para que te avisen cuando haga otros posts. Gracias y ahora contesto las preguntas que hay. A ver, por aquí, por Instagram, por Facebook. A ver, porque aquí no me sale. Vale, aquí dice, me gustaría... Sí, va a estar allí, que quiero que lo veas, que lo compartieras con mi hijo, María. Claro que sí, María. Luego lo subo a mi canal de YouTube. Se queda además en Facebook y luego lo subo a mi canal de YouTube y lo puedes ver cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Vale. Aquí alguien, a ver qué me dicen por aquí. Diana dice, ¿qué pasa con las cetonas? En la última analítica tengo 5, llevo una dieta low carb y, ay, no entiendo bien lo que quieres decir. ¿Qué pasa con las cetonas? Bueno, no pasa nada. Realmente la cetosis es una forma metabólica natural que tenemos de tener energía, ¿vale? Y que la hemos suprimido o apagado comiendo muchos hidratos, ¿vale? Lo que sucede es que se confunde la palabra cetosis con cetoacidosis, que ya lo he dicho en varios lives, posts, etcétera. Cetosis es cetosis nutricional, sería esta forma de obtener energía a partir de cuerpos cetónicos, donde mi cuerpo naturalmente lo hace porque nacemos en cetosis, ¿no? Cuando somos recién nacidos y los niños tienen más tendencia a cetosis.
y lo vamos apagando dando muchos hidratos y con la dieta moderna. Cetoacidosis es una complicación de las personas con diabetes donde con hiperglucemia, con niveles altos de glucosa en sangre, empiezan a utilizar cetonas como fuente de energía, pero siempre hay hiperglucemia. Es decir, hay hiperglucemia y muchos cuerpos cetónicos. Entonces, esta es una complicación que se llama cetoacidosis. La cetosis nunca te va a llevar a cetoacidosis. Entonces, son dos cosas distintas, ¿vale? La hemoglobina en 6, vale, bueno, está alta, ya sabemos que una hemoglobina glicada normal es hasta 5,4%. Si no sabes cómo lograrlo, te invito a mis programas, por supuesto, de acompañamiento para que sepas encajar todo esto, ¿no? Insulina, tengo mucha experiencia en insulinas, cómo encajar low carb y que realmente resulte en niveles normales de glucosa, ¿no? Porque hay que saber tratar correctamente hipoglucemias e hiperglucemias, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por aquí otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la dieta baja en hidratos y la cetónica? Aquí quiero decir, creo que eso dices, vale. Bueno, que la baja en carbohidratos tal vez tiene un poquito más de hidratos y la cetónica, cetogénica, no es cetónica, es cetogénica, ya me ha sonado mal, es aquella que está más limitada en hidratos, pero realmente la cetogénica, más que una definición así del conteo, se trata de que la cetogénica trata de obtener cetosis. O sea, el objetivo es que tengamos cetosis, que consigamos cetosis, producción de cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿vale? Esta es la cetogénica, que realmente yo nunca me he enfocado en ello porque mi enfoque es lograr normalidad de niveles glucémicos, ¿vale? Luego, he tenido temporadas que hago más alimentación, puede ser que más cetogénica o keto y otros más low carb, pero mi objetivo no es crear cetosis o estar en cetosis todo el tiempo, sino en normalidad glucémica, ¿vale? Vale. Y la última pregunta y ya lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Hemoglobina estando en 6, no hay que preocuparse, pero hay que tomar el control normal. Bueno, yo sí me preocuparía porque es alto, no es lo de una persona sin diabetes, entonces siempre hay complicaciones diabéticas, ¿vale? En niños, aún con luna de miel, ¿qué insulina basal recomiendas? Uy, esto es muy arriesgado esto que me preguntas, porque no te conozco, no conozco el niño, con qué edad, en qué momento se encuentra, cuáles son sus niveles de glucosa. Recetar una insulina por aquí, yo no haría esto, no lo hago, ¿vale? Porque es muy limitada la información que tengo y muy arriesgado para mí y siempre va a ser ineficaz. Entonces yo prefiero esto, por eso dar la información de forma personalizada y luego ya allí vamos hablando para realmente lograr normalizar, ¿vale? Depende, es que no lo sé porque depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Vale, pues acabamos aquí, gracias y si tenéis más preguntas las podéis dejar y ya os las contesto luego. Un abrazo, chao.